Muy buen día. Tenemos la lectura de la liturgia de la palabra del día lunes 27 de octubre de la 30ª semana del tiempo ordinario, ciclo C. Vamos a la primera lectura. Continuamos con la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 8, versículos del 12 al 17. Nos dice San Pablo: Hermanos, somos deudores, pero no de la carne, para vivir según la carne. Pues si viven según la carne, morirán. Pero si con el Espíritu dan muerte a las obras del cuerpo, vivirán. Bueno, aquí hay una eh, comparación y una diferencia, ¿no? Entre vivir según la carne, que es en realidad vivir según las apetencias del mundo, los placeres, las riquezas, el poder. Con eso se muere, ¿no? Y aquí nos dice, pues si viven según la carne, morirán. Y contrapone la vida en el espíritu. Pero si con el espíritu, o sea, vivir espiritualmente, ya no esclavizados a la carne, al pecado. Entonces dice, se dan muerte a las obras del cuerpo, vivirán. Es el término es mortificar, ¿no? Mortificarse en las obras del cuerpo. O sea, contenerse, reprimirse, detenerse y no obrar según la carne. A esto se llama el término en griego traducido al español mortificar, ¿no? Que obviamente tiene la etimología de muerte. Aquí lo traducen como dan muerte a las obras del cuerpo y entonces vivirán espiritualmente. ¿Cuántos se dejan llevar por el Espíritu de Dios? Esos son hijos de Dios, pero no han recibido un espíritu de esclavitud para recaer en el temor, sino que han recibido un espíritu de hijos de adopción. Bueno, aquí detengámonos un momento. Dice, cuando se dejan llevar por el Espíritu de Dios. O sea, viven según el Espíritu. Esos son hijos de Dios, ya no según la carne. Y explica luego, pues no han recibido un espíritu de esclavitud para recaer en el temor. Aquí es importante porque el espíritu de esclavitud que con el cual se recae en el temor es opuesto al amor. Entonces, las cosas que se hacen en el caso de los judíos antes de la venida del Señor Jesucristo, el temor a, a la ley, ¿no? A infringir la ley. Entonces se hacía por temor. Con la venida de Jesucristo se hace por amor, porque viviendo en el Espíritu se tiene la capacidad de obrar por amor, ¿no? La fe que da frutos, sino que han recibido un espíritu de hijos de adopción en el que clamamos Abba Padre. Este es el término hebreo. Abba es Padre, porque ya somos hijos de adopción, ¿no? Y por eso, como hijos, podemos exclamar Abba Padre, porque somos hijos. Ese mismo espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Bueno, entonces
ese mismo espíritu, aquí se refiere al Espíritu Santo, ¿no? Porque al ya ser espirituales, al haber recibido el bautismo, con el cual se limpian los pecados, se recibe el Espíritu Santo, se hace parte del cuerpo místico de Cristo, de Jesucristo, que es su iglesia, miembros de su cuerpo. Entonces se vive en Cristo. Entonces ese mismo espíritu, que es el espíritu de Cristo, da testimonio a nuestro espíritu, porque tenemos, cada persona tiene también un espíritu, ¿no? Que es la persona, que somos hijos de Dios, porque vivimos en él. Él nos ha asumido, ¿no? Como tal. Si nosotros somos parte de su cuerpo, somos miembros, Él es el Hijo de Dios, nosotros también somos hijos en adopción. Él nos ha asumido como tales. Y si somos hijos, también somos herederos, herederos como hijos de Dios. Y también coherederos con Cristo, con el Hijo. Porque si somos hijos, seremos coherederos con Cristo. Y termina, de modo que si sufrimos con Él, seremos también glorificados con Él. Entonces es importante tener en cuenta que si ya somos parte de Él, sus miembros, entonces sufrimos con Él, ¿no? Aquí estamos en, en prueba, como en el desierto, en el Éxodo, ¿no? En el que tenemos que llegar a la tierra prometida como los judíos, ¿no? Al salir de Egipto. Eso mismo tenemos nosotros que pasar esta prueba ya viviendo en el Espíritu, espiritualmente. Y si lo hacemos así, ¿no? Dice, seremos también glorificados con Él, o sea, en la resurrección, que es la vida eterna. Muy bien, pasamos al Salmo responsorial. Tenemos el Salmo 68, cuyo responso es, nuestro Dios es un Dios que salva. Muy bien, este es un salmo que se llama gradual, en el que en procesión los judíos se dirigían al templo, ¿no? Subían al templo. Eh, y también es importante porque es un salmo litúrgico en el que se canta, ¿no? Y es como cantaba Moisés cuando se llevaba en hombros el arca de la alianza. Cuando se desplazaban, ¿no? De un lugar a otro, cargaban el arca de la alianza y cantaban. Y por eso empieza diciendo el salmista, se levanta Dios y se dispersan sus enemigos. Huyen de su presencia los que lo odian. En cambio, los justos se alegran, gozan en la presencia de Dios, rebosando de alegría. Continúa. Padre de huérfanos, protector de viudas, Dios vive en su santa morada. Dios prepara casa a los desvalidos y libera a los cautivos y los enriquece. Nuevamente vemos que se refiere aquí a los humildes, a los pobres, ¿no? A los huérfanos, a las viudas. Y le dice, prepara casa a los desvalidos. Y esa casa, obviamente, aquí en clave mesiánica, se refiere a la vida eterna, ¿no? Como profecía mesiánica y escatológica, ¿no? La vida eterna. Y termina, bendito el Señor cada día. Dios lleva nuestras cargas, es nuestra salvación. Importante nuevamente enfatizar el hecho de que aquí el Señor, como en el Nuevo Testamento, ¿no? Él lleva nuestras cargas, pagó por nuestras iniquidades, ¿no? En la redención lograda en la cruz con su muerte. Es nuestra salvación.
ya lo dice aquí, ¿no? Proféticamente. Dios salva, que es el nombre de Jesús. Jesús es Dios salva en hebreo. Yeshua. Y termina, nuestro Dios es un Dios que salva. Lo vuelve a decir, ¿no? Enfatiza aquí, nuestro Dios es un Dios que salva. ¿Qué es el verdadero nombre, no? Nombre que Dios salva. Yahushua, Dios salva. El Señor nos hace escapar de la muerte. Muy bien, y pasamos al Evangelio. Continuamos con el desarrollo del Evangelio según San Lucas, capítulo 13, versículos del 10 al 17. Su título temático, a esta que es hija de Abraham, no era necesario soltarla de tal ligadura el día sábado. Nos dice entonces San Lucas. Un sábado enseñaba Jesús en una sinagoga. Había una mujer que desde hacía 18 años estaba enferma por causa de un espíritu y estaba encorvada, sin poder enderezar de ningún modo. Al verla Jesús la llamó y le dijo, Mujer, quedas libre de tu enfermedad. Le impuso las manos y enseguida se puso derecha y glorificaba a Dios. Bueno, eh, aquí tenemos entonces nuevamente la cuestión del sábado. Empieza diciendo que esto se realizó un sábado. Y precisamente este eh, evento es para instruir y también para sancionar, ¿no? Y para interpretar la ley, y quien lo hace, el mismo legislador, ¿no? El Mesías, Dios mismo, es el que le da la interpretación correcta, a diferencia de los fariseos. Pero el jefe de la sinagoga, indignado porque Jesús había curado en sábado, se puso a decir a la gente, hay 6 días para trabajar, vengan pues a que los curen en esos días y no en sábado. Pero el Señor le respondió y dijo, hipócritas, cualquiera de ustedes no desata en sábado su buey o su burro del pesebre y lo lleva a abrevar. Incluso esto estaba en la ley consagrada, ¿no? En la ley habían muchas cosas que no se podían realizar. Por ejemplo, cosas, ¿no? Desatar nudos, no se podía ni atar ni desatar nudos. Pero la ley misma decía que sí se podía eh, llevar a brevar a los animales, ¿no? Obviamente con eh, con alguna conveniencia, porque valían los animales. Y aquí los trata de hipócritas. Aquí en la persona del jefe de la sinagoga. No estaba permitido en sábado llevar a su burro, desatarlo del pesebre y llevarlo a brevar, les dice Jesucristo. Y continúa, y a esta que es hija de Abraham y que Satanás ha tenido atada 18 años, ¿no era necesario soltarla de tal ligadura el día sábado? O sea, es indignante, ¿no? Y aquí se puede entender que todo estaba con una interpretación eh, minuciosa, pero absurda, ¿no? Dándole más valor a los animales que a las personas. Por eso eh, el Señor toma el ejemplo de esta mujer.
18 años atada. No era necesario soltarla de tal ligadura. El día sábado, o sea, el día sábado que estaba prohibido casi todo por los fariseos, no se podía servir a Dios y al prójimo. Esa es la pregunta grande del Señor. Al decir estas palabras, sus enemigos quedaron abochornados y toda la gente se alegraba por las maravillas que hacía. Bueno, uno se podía preguntar por qué quedaban abochornados, por ver la claridad de la enseñanza, ¿no? Y de lo absurdo que habían llegado con su eh, legislación, que era una carga inaguantable, insoportable para la gente. Y aquí tenemos un enfermo, una enferma, que ellos atribuían al pecado. Muy bien, muchas gracias y bendiciones.